Hola, seguimos estudiando este Egipto que ya venimos desarrollando en los videos anteriores. Y si por primera vez estás viendo este que llega por casualidad a vos, puedes ver los otros si te suscribes a mi página así en YouTube, Eva la Profe, y ahí se te va a abrir un mundo de historia contada y explicada muy rapidito en 10, 12 minutos para ayudarte a vos, a los profes tuyos, para que en este tiempo de pandemia podamos seguir estudiando, porque también se resiste de esa manera, ¿sí? Desde la casa cada uno dando lo mejor que tiene para superar este momento. Bueno, venite para acá, aquí en la pizarra que nos acompaña siempre. Y vamos a seguir viendo esta civilización que analizábamos en el video anterior, ¿no es cierto? Dos aspectos fundamentales de la civilización egipcia, porque de pronto si uno te pregunta a vos Egipto, rápidamente seguro vos piensas en las pirámides o piensas en esa como, digamos, escultura grande que parece un león, pero tiene la cara de un faraón, que es la esfinge, ¿sí? Son como los íconos de la cultura egipcia, pero la cultura egipcia va a estar muy vinculada a su concepción religiosa, ¿sí? Por eso tenemos aquí como los dos aspectos fundamentales dentro de esta civilización, que es la religión y la cultura, ¿sí? La religión egipcia va a tener una serie de características muy particulares. Primero, va a ser politeísta, ¿sí? Van a adorar a muchísimos dioses, no a uno. Poli es un prefijo que significa mucho. Teísta, teo, muchos dioses, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, ¿qué van a considerar como dioses? Y prácticamente todos los elementos de la naturaleza, incluyendo, por supuesto, el río Nilo, que era el gran dador de vida. Acuérdense que en el primer video yo les decía que Heródoto decía que Egipto era un don del Nilo. Si no existe el Nilo, pues Egipto dificulta que haya podido existir porque es toda una zona de desierto. Entonces, va a ser panteísta porque van a adorar a los diferentes elementos de la naturaleza. De hecho, también el sol, que le van a llamar Ra, le van a llamar Amón, según las épocas del imperio egipcio. La luna, Isis, el halcón, Horus, ¿sí? El buey, Apis. Entonces van a ir considerando muchos elementos de la naturaleza. Y en ese punto, por ejemplo, Apis y Horus son ejemplos de otra característica. Era zoomorfista, es decir, van a tener la forma de animales, ¿sí? Prefijo zo, animales. Pero también van a tener la forma antropomorfista. Van a combinar formas humanas con formas de animales, como por ejemplo Anubis, el dios chacal, que va a estar en lo que es el juicio final a las almas. De manera que todas estas características son propias de la religión egipcia. Y otro elemento que la va a caracterizar es la creencia en la vida de ultratumba, es decir, las personas mueren, pero su vida no termina ahí. Hay una vida en el más allá, ¿sí? La concepción, fíjense, nosotros también, desde la religión católica y aún también los que son musulmanes o los que son judíos, siempre tienen la idea de que existe algo más allá de la muerte. Bueno, el egipcio también. Pero a esa vida de ultratumba se tenía que llegar después de un juicio. Y si ese juicio que ustedes van a ir leyendo después en los libros, las obras de esa persona, generalmente aquí estamos hablando de las clases altas que habíamos visto en el video anterior, los nobles, el faraón, el sumo sacerdote y demás, para poder atravesar ese juicio, durante toda su vida tendría que haber sido un gran hombre, una gran persona, porque sus obras eran pesadas en una balanza y del otro lado había plumas. Así que imagínense que si el peso de esas plumas era mayor a las obras de ese hombre, imagínense qué bueno no había sido en su vida. Entonces, una vez pasado por ese juicio, si se consideraba en ese juicio que era digno de poder volver a vivir después de la muerte, entonces el alma de ese ser, que para el egipcio el alma se llamaba Ka,
el Ka volvía al cuerpo, pero el problema era que para que el alma pudiese volver, el cuerpo no tenía que descomponerse, porque ustedes saben que una vez que uno fallece, ese cuerpo entra en descomposición. Entonces, para evitar esa descomposición, fíjense, va a venir el ritual de la momificación. ¿Qué es lo que se busca con la momificación? Con el armado de estas momias que ha dado al cine un montón de ocasiones para hacer películas de maldiciones y demás. Es todo un ritual que ustedes seguramente lo van a ver en sus libros de texto o sus profes también les van a dar a lo mejor textos que ellas armen sobre cómo se hacía este ritual al que van a ser sometidos, por supuesto, que las clases altas que nosotros hemos venido estudiando en el video anterior. ¿Sí? La idea entonces de la momia es la conservación del cuerpo para lograr que el Ka vuelva, el alma vuelva después del juicio final y vuelva a morar en ese cuerpo, ¿sí? Por supuesto que la religión ha sido tan fuerte que ha teñido con esa fuerza a la cultura en general. Y específicamente dentro de la cultura, porque es amplio, la cultura son todas las acciones de transformación de la naturaleza que hace el hombre, eso es cultura. Por lo tanto, yo he considerado aquí las artes, pero también hay una cuestión de aprendizajes en el calendario, de análisis del movimiento, por ejemplo, de los astros, pero yo me voy a centrar aquí para que podamos vincular con la religión desde el punto de vista de las artes, ¿sí? Las artes en los egipcios va a ser de tipo monumental. ¿Qué quiere decir? Grandiosas. Las construcciones y las expresiones de la cultura en las artes van a ser gigantescas, ¿sí? Por eso yo digo que las artes tienen como característica fundamental que son monumentales. Dentro de las artes vamos a considerar la arquitectura. Y dentro de la arquitectura que vamos a estudiar, y bueno, ¿qué tipo de edificios van a construir los egipcios? Y ellos van a construir 3 tipos de edificios. Los palacios, obviamente para residencia del faraón, ¿sí? Los templos, obviamente para adoración de los diferentes dioses, porque son politeístas y por lo tanto cada ciudad tenía su propio dios y su propio grupo de dioses, ¿sí? Entonces, los templos va a ser para adoración y luego el otro tipo de edificio va a ser las tumbas, porque justamente la idea de la vida después de la muerte va a llevar a que se haga un rito al enterramiento, sobre todo del faraón que era considerado como un dios en la tierra, ¿sí? En el caso de las tumbas, y eso aquí vale la aclaración, los egipcios han tenido 3 tipos de tumbas, ¿sí? La primera y la más antigua se llamaba mastaba. Yo no soy buena dibujando, aclaro, pero sirve. ¿Cómo es la mastaba? Es como si fuera una pirámide, pero cortada a la mitad, ¿sí? La ven ahí en el dibujito, hagan un esfuerzo ustedes. Luego tenemos la pirámide, que es la que ustedes conocen y existen y son imágenes, digamos, representativas de Egipto, las 3 pirámides, Keops, Kefren y Miserino, ¿sí? Las 3 que siempre aparecen. Y luego vamos a tener, como tanto en las mastabas como en las pirámides, como la costumbre era considerar que ese faraón luego iba a volver a morar en esa pirámide, siempre estaba rodeado de todos los objetos que había usado en vida, por lo tanto había demasiados tesoros y riquezas. Entonces los salteadores y ladrones que hubo en todas las épocas entraban a saquear estas tumbas y por supuesto que los egipcios rodearon de una serie de maldiciones y demás que, como les digo, después va a dar origen a que la cinematografía norteamericana haga un montón de películas de terror sobre esta cuestión. Entonces, para evitar el robo de estos elementos, apareció un tercer tipo de tumbas, que son los hipogeos, ¿sí? Esto aquí no se nota muy bien. ¿Por qué? Porque los hipogeos no están hechos afuera, sino que son tumbas excavadas en la montaña y luego tapada la entrada con las mismas rocas de la montaña, de manera que no se supiera con exactitud cómo ingresar para saquear esas tumbas, ¿sí? Son los 3 tipos de tumbas que tuvieron los egipcios. En el caso de la pintura, cuando ustedes vean una pintura egipcia, es imposible que la confundan con otra. ¿Por qué? Porque los egipcios siempre
van a ver ustedes, todas las pinturas tienen una característica muy particular. El torso, que es esta parte del cuerpo, de frente. Las extremidades superiores, brazos y piernas, de perfil. ¿Sí? Así es medio difícil hacer. ¿Sí? La cabeza, de perfil, pero el ojo, de frente. Entonces, es imposible que la confundan. ¿Por qué? Porque el egipcio no conocía la perspectiva, no podía achicar la imagen hasta que se pierda, ¿sí? Entonces es muy particular, recuerden a la pintura, torso de frente, brazos y piernas de perfil, cabeza de perfil y ojo de frente como si los estuviera mirando, ¿sí? Esa es una característica muy particular, siempre estaban decorando los templos, decorando las tumbas y también los palacios. Siempre escenas de la vida cotidiana de las costumbres de los egipcios. Luego, en el caso de la escultura también, que van a ser grandes esculturas, digamos al estilo monumental, grandiosas. La esfinge es una de ellas que parece como que funciona como guardián de las pirámides de Keops, Kefren y Micerino, y es Kefren en realidad es la cabeza, la forma de la cabeza del faraón y el cuerpo de un león, porque en Kefren se mezclaba la inteligencia con la fuerza de ese león, ¿sí? Entonces todas las esculturas van a ser grandiosas para ir haciendo juego con los palacios y los templos, ¿sí? Y otro punto muy importante dentro de Egipto va a ser la escritura, que la escritura egipcia es ideográfica. ¿Qué quiere decir? Que cada símbolo representa una idea. Es diferente a nuestra escritura. Nuestra escritura tiene letras que unidas forman una palabra y unidas varias palabras tenemos una oración, ¿no es cierto? En el caso de los egipcios, un solo símbolo, un ojo, supongamos, representaba toda la idea de la visión de un Dios sobre el mundo, para darles un ejemplo, ¿sí? Entonces, esta simbología, que es la que ha sido, digamos, más difundida, ha mantenido en secreto durante muchísimos años la historia egipcia, hasta que en el siglo XIX, un gran militar, finales del 18 y comienzos del 19, que fue Napoleón Bonaparte, invadió Egipto y con él iba Champollion, un lingüista de aquella época que logró descifrar los jeroglíficos y a partir de ahí se abrió a la humanidad toda la historia egipcia y de ahí es que podemos decir esto que yo les estoy contando y explicando. Entonces, los egipcios tenían una escritura ideográfica, representaban una idea a través de símbolos, ¿sí? Esos son los jeroglíficos, ¿sí? Que era usado generalmente por los funcionarios, por el faraón. Luego el pueblo tenía una manera de expresarse más sencilla que va a ser una escritura demótica. El pueblo, es una escritura más sencilla de comprender. Y luego tenemos la escritura hierática, que era más compleja que el jeroglífico, pero era utilizado únicamente para el ámbito religioso por los sacerdotes, ¿sí? De esta manera, yo les he dejado planteado el vínculo entre la religión y la cultura, y dentro de la cultura específicamente las artes y la escritura. Espero que esto les sirva a ustedes y que sumada esta explicación a los textos que les van a dar sus profes seguramente y en el caso de mis alumnos a la cartilla que tenemos, podamos ir comprendiendo a una de las grandes civilizaciones que vivió en la Edad Antigua. Seguimos en contacto a través de los videos y nos vemos en el próximo. Chao.